Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana del lunes 25 de febrero, con sorpresas de lluvia el día de ayer y que de alguna manera pues han venido a refrescar el ambiente, también hoy por la madrugada. Así es que desde ya el mejor estado de ánimo a colocarlo sobre cualquier actividad que usted desarrolle. Recuerde colocar a Dios en el centro de ellas y de esa manera poder cumplirse cualquier expectativa, cualquier proyecto, cualquier objetivo que usted tenga para esta presente semana. Hoy en nuestros estudios nos acompañan especialistas en el tema de pensiones y vamos a hablar con María Elena Rivera, y es coordinadora del programa de estudios de políticas públicas de Fundaungo, de la cual vamos a extraer desde luego la puntualidad de este tema, que ha venido en los últimos días también tomando auge de discusión para conocer cuáles son las perspectivas que se puede tener con el nuevo gobierno del presidente Nayib Bukele. María Elena, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias también por estar aquí con Rommel y con Ana Cecilia. Así es, en efecto, también saludo a Rommel Rodríguez, investigador del área macroeconómica y desarrollo de Funde. Gracias por acompañarnos, Rommel. Gracias por la invitación, Canal 21, y un gusto estar acá con estas mujeres, ¿verdad?, que expertas también en el tema de las pensiones. Así es, también nos acompaña la licenciada Ana Cecilia Suárez del Movimiento Ciudadano Pensión Digna, ¿verdad? Gracias. Sí, muchas bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, este tema ha venido desde luego recorriendo diferentes aristas, desde aquellas que son puntuales en sostener de que el sistema hoy en día que se tiene y que fue creado a partir de 1998 no tiene la garantía de generar pensiones dignas para los salvadoreños, hasta aquellas que hasta aquellos que plantean la necesidad de hacer reformas que verdaderamente vayan dándole el ajuste pertinente al sistema. Por cierto, en la Asamblea Legislativa se ha propuesto la creación de una subcomisión que se dedique a trabajar en una reforma integral de pensiones. La propuesta, desde luego, busca mejorar a los cotizantes y darles el respaldo que se requiere para poder, de alguna manera, obtener este tipo de beneficio. Este es un tema, desde luego, sensible, que vamos a colocar esta semana en perspectiva de nuestra agenda para desarrollarlo, por lo cual le invito a usted a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe. Recuerde, nosotros promovemos la libertad de expresión, participe, hágalo, ¿verdad? Sume a los análisis pertinentes que tenemos con nuestros invitados para que de esa manera puedan tomarse en consideración sus comentarios. A ver, quizás un poco para recrear el tema, hoy con este nuevo gobierno que asume la presidencia, ¿cuál es la perspectiva que de acuerdo a ustedes como instituciones plantean y pueden de alguna manera observar en ese horizonte? María Elena, comienzo contigo. Bueno, dentro de los retos que enfrenta el sistema de pensiones, naturalmente siempre ubicamos el de cobertura como el mayor reto. Sabemos que solo el 25%, es decir, 1 de cada 4 de la población económicamente activa, son los que están cubiertos por el sistema de pensiones. A esto me refiero que cuando hablamos del sistema de pensiones, incluso estamos hablando de una minoría privilegiada y la mayor parte de la población se encuentra por fuera de este sistema de pensiones. Sin embargo, es muy importante atenderlo adecuadamente porque este se vincula no solo con la parte de mercado laboral, seguridad social, sino también con la parte fiscal del país. Además de señalar este reto de la cobertura, creo que el reto que ahora está poniendo nuevamente el tema en el debate es el tema de la suficiencia de las pensiones, es decir, el monto que las personas están recibiendo por la pensión, ¿verdad? En concepto de pensión y por todo el trabajo que han realizado. Hasta el año 2017 se tuvieron los primeros pensionados que recibían su pensión directamente con lo que habían ahorrado en el sistema de ahorro para pensiones.
Es decir, es bien importante distinguir que venimos de un sistema que operó entre los 70 y el año 98, que era un sistema de fondo común o de reparto, Sí, el cual aseguraba una pensión en base a una tasa de reemplazo o a un porcentaje del salario que se calculaba por ley. Sin embargo, cuando pasamos al sistema de ahorro para pensiones, después de la reforma de 1996, que empezó en 1998, tenemos pensiones que dependen de lo que la gente está ahorrando en su cuenta individual de pensiones, es decir, de las cotizaciones que le descuentan mes a mes. ¿Y con qué nos hemos encontrado? Y esas cotizaciones son también invertidas a una determinada tasa de interés. ¿Y con qué se encontraron estas personas que están saliendo? Con montos muy bajos, con tasas de reemplazo que no superan el 30%. En ese sentido, este es como de los principales temas que se están abordando y las principales demandas sociales actualmente. ¿Por qué no lo teníamos probablemente en el debate? Porque solo eran en años anteriores, porque eran más estimaciones, aunque ya se advertían desde los centros de pensamiento, Fundaungo ya lo había colocado, Funde ya lo había mencionado, esto que iba a suceder con las personas que fueran y recibieran su pensión únicamente del sistema de ahorro para pensiones. En este sentido, urge, ¿verdad?, tener un diálogo y un debate sobre las medidas que pudieran redundar en este aumento de pensión. Y una de las cosas que se ha colocado es el aumento de la rentabilidad o el aumento de la tasa de interés que ganan los ahorros que las personas están haciendo en la fase trabajadora mes a mes. Esto es importante porque esto lo que nos va a permitir es acumular más dinero en nuestra cuenta individual para pensiones, sin olvidar también que con la reforma que se hizo en 2017 hay otro mecanismo, ¿verdad? Se dividió. Ahora ya no solo, mi pensión no solo va a ser financiada de mi cuenta individual de ahorro para pensiones, sino también una parte, pero sobre todo la pensión de longevidad, es decir, una vez yo termine mis 20 años con la cuenta individual de ahorro para pensiones, voy a recibir mi pensión de este fondo común. No necesariamente mínima, es una pensión estable desde que yo comienzo a recibir mi pensión. Sin embargo, sigue siendo muy importante porque la cuenta individual de ahorro para pensiones va a determinar mucho el monto que voy a recibir, cómo es invertida y cuánta ganancia obtiene esta cuenta individual de ahorro para pensiones. Y al respecto de eso tenemos que sigue estando más del 80% en deuda pública. Esto quiere decir que está bastante concentrada en un solo tipo de instrumentos y esto aumenta el riesgo de la cartera. Pero también vemos que la tasa de interés que ganan por estas inversiones es bastante baja. Por lo tanto, es importante la diversificación y en instrumentos con rentabilidad, pero la seguridad adecuada. Ok, vamos a ver, Rommel y también Ana Cecilia, yo quisiera también colocar este elemento bajo la mirada de muchos salvadoreños que están esperando que el tema sea urgentemente tratado. Yo recuerdo que durante la campaña electoral que llevó a la elección del nuevo presidente electo Nayib Bukele, se decía, por ejemplo, el candidato del partido FMLN, Hugo Martínez, decía subir la pensión mínima sin un financiamiento, era parte de la titularidad en la que estoy resumiendo y que manejaban algunos medios. El presidente hoy electo, Bukele, ofrece desmontar sistema de pensiones, pero no en su programa, aunque sí en el plan Cujotlán estaba el elemento incluido, ahí está. En el caso de Arena, Calleja y Lazo dicen que reforma de pensiones debe de salir de un diálogo, y Alvarado, que también formamos, decía que iba a prohibir al Estado tomar fondos de pensiones. Es decir, el tema se puso sobre la mesa, Efectivamente, creo que después de la reforma que tuvimos en el año 2017 y ahora pues apenas estamos comenzando el año 2019, indica la premura, digamos, de la mayor parte de la población, especialmente la población trabajadora, la población, digamos, que ya está pensionada también, de abordar este tema
porque siendo francos, ¿verdad? Una buena parte de ellos, de ellas, no se encuentra cómodo con la reforma que se alcanzó a finales del año 2017, ¿no? Entonces yo creo que ese debe de ser un punto de partida que todos los partidos políticos, que todos los representantes gubernamentales deben de tener presente, ¿verdad? O sea, aún ya fuera de toda agenda electoral, ¿no? Porque, sí, porque ya pasó esa sí, historia, recordemos, pero el problema está, y está precisamente ahora con esto que han planteado en la Asamblea de crear una subcomisión que aborde el tema, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y por qué, Ernesto? Porque recordemos que inmediatamente cuando se realizó esta reforma de pensiones en 2017, todos los partidos, ¿verdad?, se lanzaron loas a sí mismos, ¿verdad? Hemos encontrado un acuerdo, un consenso, incluso el partido de gobierno, ¿verdad?, contrario, digamos, a la visión de pensiones que traía, ¿verdad? Tuvo que sucumbir a la presión, digamos, y tuvo que aprobar una reforma, a mí me parece, en contra de su visión tradicional, ¿no? Entonces, es probable, no sabemos, ¿verdad?, que buena parte del costo político de estas elecciones que tuvimos, ¿verdad?, hace prácticamente un mes haya sido en parte por eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Por tu pregunta, que también este tema no aparece en un contexto excluido de la situación fiscal del país. Y es que tenemos una situación fiscal complicada y, como ya lo destacaba María Elena, ¿verdad?, el sistema de finanzas públicas y el sistema fiscal en sus inestabilidades se retroalimentan mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que cuando los recursos que se han aportado a la cuenta de individual de ahorro para pensión no son suficientes, ¿verdad? Sí. Debe de salir una buena parte de los recursos del Estado para sufragar esa pensión. Es decir, ¿verdad? para tocar las pensiones tenemos que primero ordenar, arreglar el tema fiscal. Sí, que es el que efectivamente. Entonces, o lo podemos hacer primero una cosa y después otra, ¿verdad? O lo podemos hacer secuencialmente, ¿verdad? Pero no podemos abordar el tema de pensiones si no hacemos un proceso de saneación fiscal, ¿verdad? Entonces, existen varios elementos. Por ejemplo, con la reforma que tuvimos en el año 2017, recordemos que se crea esta cuenta garantía solidaria, ¿verdad? El cual una parte, digamos, de esa cuenta garantía solidaria, precisamente como lo decía María Elena, está orientada a pagar los beneficios después de los 20 años de que la persona se ha jubilado, ¿verdad? Pero esa cuenta garantía solidaria, estaba viendo algunos datos del mismo Ministerio de Hacienda, a partir del año 2028 ya tiene déficit, ¿verdad? Entonces parece que vamos de nuevo entrando en esa, efectivamente, ¿verdad? Así como tuvimos un círculo de desgaste y de problemática que a lo mejor sea 20 años después, ¿verdad? Así como tuvimos una reforma en el año 1996 que entró en vigencia en 1998, después creamos un fideicomiso de obligaciones previsionales en el año 2006, ¿verdad? Después de que entra, digamos, ese elemento financiero del fideicomiso en crisis, porque eso es lo que tenía en ese momento, ¿verdad? Tuvimos una reforma en el año 2017 y según los datos que tenemos a la vista, ¿verdad?, ya en el año 2028 tendríamos que empezar a tener problemas con la cuenta de garantía solidaria. Entonces, yo creo que es importante que este tema se discuta, ¿verdad?, se hable seriamente con las partes interesadas y, como vuelvo a repetir, donde siempre esté incorporado el tema de las finanzas públicas, porque si no, no llegaremos muy lejos, ¿verdad? A ver, veámoslo desde otro ángulo, más ciudadano, más de, digamos, de la preocupación que existe hoy en día y tal vez un poco conocer, Ana Cecilia, el movimiento Pensión Digna, que es la primera vez que tenemos el honor de tenerla acá. Sí, muchas gracias. Y compartir un panel con personas tan doctas en la materia definitivamente nos pone tal vez en la perspectiva que bien dices. Nosotros representamos a la población salvadoreña, trabajadora, y que lejos de comprender a veces todo lo que está sucediendo en el sistema, lo único que entendemos es que las pensiones están totalmente caídas. Lastimosamente, bien decía Rommel, hicimos una reforma, no, hicieron una reforma. Creo que los trabajadores únicos dueños de todo lo que tenemos en las pensiones no hemos sido tomados en cuenta. Los señores diputados en su momento, en 1996, en el 98, en el 2001, en el 2005, en el 2006, han venido haciendo reformas que les puedo asegurar que la mayoría de los salvadoreños ni siquiera sabemos ni conocemos. Nos ha tocado conocerlas debido a que cuando empezamos a escuchar a personas muy cercanas a nosotros decirnos, ¿cómo me voy? Si me están dando la pensión mínima $207.60, que con los descuentos se convierte en $198. ¿Quiénes van a recibir pensión mínima? Bueno, aquellos que tengan hasta $800 en salario
en su promedio, porque si sacamos la media de lo que han aportado, bien decía María Elena, la sumatoria en las cuentas individuales de pensiones son sumamente bajas. Lastimosamente, los salvadoreños reaccionamos hasta que se nos toca la bolsa. Y ya creo que todas las sociedades somos muy parecidas, pero en El Salvador la falta de conocimiento de una ley tan importante como esta, que fue una mentira, porque en 1996 nos la vendieron que cuando llegásemos a la edad de jubilación íbamos a andar subidos en un barco y nos íbamos a tomar una copa de champán. Yo estoy muy clara, ¿verdad? Cercanísima a la jubilación, nos damos cuenta que esto es una farsa montada justamente para quitarse un problema que bien decían los diputados, es que había que cambiar el sistema porque el otro era un desorden, un relajo, estaban robando, tomando dinero de los trabajadores, pero lo siguen haciendo. La reforma del 2006, donde nos meten el FOP, yo no recuerdo que me hayan llamado por teléfono, ¿verdad? Ni creo que a ustedes tampoco. Por otro lado, los salvadoreños no comprenden una ley tan complicada. Tiene cualquier maraña de cosas. Si usted estudia la ley, dígame a dónde dice que usted se va a ir después de los nacidos del 62, ¿quién se va a ir con una pensión que no tiene nada que ver, como decía María Elena, con el salario básico regulador? Es una ley que no ha sido promulgada debidamente y quiérase que no, como decía Romer, estamos metidos en un problema fiscal. Sí, pero los salvadoreños somos los que tenemos el aporte más fuerte. Los trabajadores aportamos el 37% del presupuesto nacional de la nación, lo aportamos con nuestros impuestos. ¿Y por qué tenemos que seguir siendo los trabajadores los que paguen los platos rotos de administraciones malas? Además de eso, no considero que tengamos que estar resolviendo el problema fiscal al país si ya aportamos de nuestros salarios. Entonces, este es un sistema que no está bien montado, que no fue bien montado, que lo trastocaron en el tiempo y ahora no hayan qué hacer con él. Y lastimosamente fueron todas las fracciones políticas, pero todas, las que dijeron, sí, vamos, y nos vamos a ir con el 30% y el 35% y el 40%. ¿Cuál? María Elena era muy linda y decía, ¿el 30%? No, María Elena, nos estamos yendo con el 22, 23, 24% del salario. Y las primeras que nos vamos a jubilar somos mujeres, las que a partir del 16 de abril de 1962 nacidas y que se empiezan a jubilar cuando a partir del 16 de abril de 2017 no se están yendo y no se van porque no pueden, porque no tienen la capacidad. Y termino con esto. Las finanzas públicas es un problema del país, pero no lo provocamos los trabajadores. Aquí en este país hay personas que corruptamente han seguido manteniendo instituciones que solo velan para que tengan sus propios intereses y con el ánimo de no ser, dictatorial en lo que voy a decir. Las únicas enriquecidas en este país son las AFP y no es culpa de ellas. Y no es culpa de ellas porque todos nuestros gobernantes han considerado que el mejor sistema para manejarlo es con un sistema público, un sistema privado, que quien lo maneja es para quitarse el derecho de estar administrando algo bien delicado, ¿verdad? Porque yo sé que es complicadísimo llevar la administración de las AFP, pero nadie las toca. Aquí nos pusieron un fondo solidario que sale de su propia cuenta. Aquí nos han puesto a nosotros a que aportemos un 1% más y también nuestros trabajadores. ¿Y a qué horas la AFP empieza a donar dinero de lo que gana? El 1.9 que se supone ha bajado de interés las AFPs, no entra ahorita, va a entrar en el 2020. Para mientras las AFP siguen ganando lo mismo. Entonces, ¿por qué no analizamos la ley? La conocemos todos, ¿verdad? Y los señores diputados tienen que terminar de comprender que la ley afecta a todos. Por cada salvadoreño trabajador hay 4 personas que comen. Qué buena combinación de aspectos elementales de manejo ciudadano y lo técnico de ustedes. A ver, Rommel y María Elena, ¿qué piensan de esa intervención de Ana Cecilia que me ha dejado a mí atónito? Te lo confieso, ¿no? Atónito, porque esto tiene que ver mucho con la parte, como dice, muy sensible. Estamos tocando fibras sensibles. Tenía aquí una declaración que, por cierto, en honor a esos héroes que llegan a las aulas, a los maestros y maestras, decía el ministro de Educación recientemente en una declaración, en tanto no se resuelva, los maestros estarán allí mientras les den la fuerza física para estar en el aula. Esto para poder salir a pensionarse mientras se hace algo por el tema de pensiones, porque las
estas son demasiado bajas. Ahí está, esa declaración. A ver, ¿qué piensan el resto ahí? Bueno, yo considero que los puntos que coloca Ana Cecilia son muy pertinentes y son puntos que se tienen que tener en una agenda de debate, que han estado ausentes en todas las reformas que se han hecho, porque las reformas se han hecho mayormente por una presión fiscal. Así es. ¿Verdad? Sabemos que el principal móvil para aprobar la reforma de 2017 fue también fiscal y evitar caer en un impago, que era un riesgo que se tenía. Que caímos en un impago. Caímos en un impago selectivo y se tenía el riesgo en octubre, ¿verdad? Por eso Lo saltaron a la última. Exacto. A finales de septiembre es que se aprueba esta reforma sin tiempo para el debate, sin tiempo para colocar los temas de verdad de María Elena, seguridad toda social. la vida las pensiones las han trabajado en madrugones. Exacto. Por Cristo Jesús. Sí. En este país las pensiones las manejan en madrugones y las manejan personas que no terminan de comprender lo que significa la educación previsional. No la conocen. Tanques de pensamientos como los representados aquí no dudo que conozcan y manejen perfectamente el tema, pero acérquense a un miembro, a un diputado, a un asesor de los diputados. No conocen el tema. No los llaman, creo que llaman, a quienes ¿Sabe qué llaman es hacen? a los administradores. Llaman ¿A los administradores? por favor, usted lo dijo, no yo. ¿Llaman a quiénes? A las personas doctas. Van a llamar al Banco Central de Reserva, van a llamar a la Superintendencia del Sistema Financiero, quienes van a ver los temas que le preocupan, pero en qué momento los trabajadores han entrado y han podido ser parte del debate. Trataron de hacerlo en el 2017 y pregúntenle a los que estuvieron en esta comisión de iniciativa ciudadana, que fue una mentira también. ¿Quiénes estuvieron? No estuvieron los trabajadores y no quieren entender que los trabajadores, y somos nosotros, ¿verdad? Somos los dueños de nuestro dinero. Claro. Y lo ocupan para que lo que les resuelva. Rommel dice, sí, un impago, caímos y venimos. Sí, pero se les olvida que los dueños de esto son los trabajadores y creen que somos ignorantes y creen que no podemos entender y hacen leyes confusas para que no las entiendan. Solo le voy a dejar un reto a mis compañeros de panel y decirles, vayan y lean la ley, que yo sé que la han leído, y díganme a dónde dice que las personas nacidas después de 1962 íbamos a caer a ser pagadas, como dice María Elena, de acuerdo a nuestra capacidad en nuestra cuenta individual para pensiones no existe. Salió en un reglamento y el reglamento tampoco accedemos porque lo manejan la superintendencia, la maneja las AFP, entonces es lastimoso saber que este tema que le compete a los salvadoreños solo lo pueden estar viendo personas que a veces no pueden, ni entienden, ni conocen. Bueno, partidos políticos han sido los responsables de ese. Bueno, y de hecho, pues no, ellos no son los crearon partidos políticos. No, ¿O son quiénes? los diputados. ¿Y quiénes? Por eso. No, o sea, no, es que no es lo mismo. No es lo mismo, perdona, pero separemos no es lo los partidos. Y le voy a decir por qué, porque aquí toda la vida le han echado la culpa a que los partidos políticos no hacen, no, hombre, perdonen, si son los diputados. Pues sí, y el diputado cuando entra a la asamblea, ¿quién representa? Yo espero que me esté representando a mí, aquel que yo porque diputé. Pero no, por eso es que no entendemos a veces la ley por eso, porque le echamos la culpa a que las AFP son las culpables, sí, pero ¿quién permite que las AFP hagan lo que hagan? Por favor. Es la ley, es la ley. Correcto, ¿y quién hace la ley? ¿Sí? Mire, yo no es que ame a las AFP, no, esto es un mercado libre, pudieron haber puesto quien quiera, hoy se llaman 2, antes fueron 5, no ese es el punto. El punto es a quién yo le exijo como ciudadana o como ciudadano de mis derechos. ¿A quién se los exijo? No se los tengo que exigir a la AFP, porque le voy a pedir, si la AFP trabaja debajo de una ley, como quiera la ley, pero existe la ley. ¿Quién le permite a las AFP tener el manejo de las AFP así? Los diputados con nombres y apellidos. Y la última del 2017, todas las fracciones. 3 mujeres nada más no votaron. 3 mujeres porque sabían que las mujeres éramos las primeras afectadas a partir del 17. Pero de ahí, todos. Y vaya, pregúntele si entienden, tampoco entienden qué fue lo que hicieron. Qué interesante. A ver, Rommel. Bueno, yo considero que
los elementos aportados por Ana Cecilia lo que buscan dar es una dimensión más humana de la problemática, ¿verdad? Claro. Obviamente los técnicos, los analistas nos centramos en los datos, ¿verdad? En la situación de las tasas de reemplazo, la cobertura, el impacto que tiene el sistema previsional en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero es muy importante tener también, obviamente, ¿verdad? La versión humana. La versión humana. El lado humano del tema, ¿no? Efectivamente. Ahora bien... Por eso era necesario tener aquí a Ana Cecilia. Evidentemente. Ahora bien, en nuestro trabajo, en nuestro ejercicio, tanto Fundaungo como Funde, también hemos tenido la oportunidad de acercarnos a estas personas, ¿verdad? A estos hombres y mujeres que son trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Y que en su momento, pues ellos también han recibido alguna serie de formación, capacitaciones en el tema, y uno ha podido encontrar que también el posicionamiento de muchas de ellas obedece también al grupo en el cual se encuentran, ¿verdad? Yo creo que eso también es muy humano, en el sentido de que, por ejemplo, Ana Cecilia, quizás usted nos puede explicitar un poquito más, en la semana anterior, creo yo, hubo una solicitud a la Asamblea Legislativa para mejorar las condiciones de los optados B, ¿verdad? No. O de los obligados, para equiparar los beneficios a los optados B, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, o la reflexión es, ¿verdad? Porque usted no tiene la respuesta definitiva a esa pregunta, pero ¿cómo podemos mejorar los beneficios de un grupo en una situación donde hay escasos recursos a costa de que puedan perder los beneficios otros grupos también? Yo creo que ese es un punto importante que hay que tener presente, ¿verdad? Creo que se olvida ese aspecto, ¿verdad? De que estamos, como nosotros lo explicitamos a veces, aunque yo sé que el símil o la imagen es un poco fuerte, ¿no? Sí. Pero es como cuando estamos 3, 4 en una cama, ¿verdad? Y queremos arroparnos bien. Y entonces alamos, digamos, la sábana y a alguno de nosotros le quedan los pies sueltos, ¿verdad? O un brazo, ¿verdad? Entonces, por la escasez de fondos que hay, ¿cómo buscamos solucionar la problemática de la cual con los recursos que hay podamos atender debidamente, ¿verdad? Y equitativamente a la población, digamos, que está pensionada, sin olvidar, digamos, la problemática fiscal que tiene el país, ¿verdad? A ver, voy a hacer una pausa y tal vez la respuesta un poco a lo que comentabas, Rommel. Cuando volvamos, también nuestro buen amigo Paul Steiner nos escribe y dice, no solo no estuvieron los trabajadores, sino que los que estuvieron fueron traicionados al final por los intereses fácticos a limitar el alcance de la reforma. Yo estuve allí y cuando nos presentaron el resultado a ser propuesto, todos dijimos que era una decepción, que era lo que comentaba al final. Bueno, si nos descuentan el 15% del salario, ¿cómo lograr un 50% a 75% de nuestro salario al pensionarnos? Es decir, es un poco el símil que está haciendo también amigos que nos escriben. Voy a hacer la pausa y un poco seguimos con el análisis. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes están enviando sus comentarios, sus preguntas muy atinadas. Qué bueno, interesante la participación de todos y estamos recogiéndolas también para trasladárselas a nuestros invitados esta mañana. Especialistas en el área económica, María Elena Rivera, coordinadora del programa de estudios de políticas públicas de Fundaungo, Rommel Rodríguez, investigador del área de macroeconomía y desarrollo de Funde, y por supuesto Ana Cecilia Suárez, que pertenece al Movimiento Ciudadano Pensión Digna. A ver, Ana Cecilia, hablábamos de que sí se pueden cambiar las cosas, pero bajo la lógica del sentimiento personal se pueden hacer muchas cosas. Yo ponía un ejemplo, ¿no?, de lo que podría hacerse, pero cuando nosotros recurrimos a la base técnica, las cosas son diferentes, más aún cuando escuchamos que la situación fiscal del país no es tan benevolente para poder lograr cualquier expectativa, digamos, emotiva, emocional, sentimental que pueda existir y de la cual estamos de acuerdo todos. Sí, yo quiero hacer una separación entre lo fiscal y lo que es las pensiones.
el problema fiscal que tiene el gobierno no proviene del sistema previsional actual. Pertenece a un problema del pasado, donde los usos de los dineros fue a discreción del gobernante probablemente. Y eso hizo que en el 96 se analizara que ya no se tenía el suficiente dinero como para poder seguir aportando pensiones sumamente altas, porque hay que decirlo, el sistema anterior de reparto, la bendición que tenía era que yo me podía ir hasta con el 100% de mi salario, habiendo trabajado 15 años, ¿verdad? La base contributiva del empleado y el empleador era muy baja, y eso hizo de que yo te reparto más de lo que tú das, entonces definitivamente pues fue un sistema que no podía funcionar como tal. Pero yo quiero hacer un énfasis en algo. Nosotros siempre pensamos que con subir el valor de lo que aportamos o con las tasas de interés, que es definitivamente aquí los especialistas, porque yo no soy especialista más que en el tema de pensiones como sé, ¿verdad? Y porque estamos acompañados por una mesa de trabajo. Pensión Digna no es más que una mesa de trabajo que une a un montón de sindicatos, que bien tú lo decías hace un ratito, ¿verdad? Pero estamos pensando cómo ayudar a la gente, pero sí hay dinero. Hay dinero y no viene del gobierno. Estamos clarísimos de que nosotros necesitamos un sistema de pensiones contributivo. No podemos irnos con nuestros propios dineros porque, pues lógicamente, nosotros tenemos que tener un principio de solidaridad, pero el sistema per se no es ni equitativo ni igualitario. Yo sé que ustedes conocen personas que se fueron hace 5 años con $1,500, $2,000, $2,500 de pensiones, ¿o no? ¿Sí las conocen? Sí. Esos eran los famosos optados, los que nacieron hasta el 15 de abril de 1962. Entonces usted me dice, ¿y ahora qué voy a hacer con los que siguen después? Es lo que nos decía María Elena. Bueno, pues empezamos a irnos con nuestra cuenta individual de pensiones, la cual no ha crecido, como bien decían aquí los especialistas, ni crece porque me agarraron mi dinero y lo mandaron al FOP y lo ocupa el gobierno como bien le parece y me lo paga como quiere porque la tasa LIBOR está caída y entonces empezamos a pasar un montón de problemas desde 2008. Posteriormente a eso, suben y trataron de subir, nuestro presidente actual estaba tratando de subir el monto para todavía sacar mucha más cantidad de dinero del fondo de pensiones que no es gubernamental, es de los empleados. La pregunta es, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Pues bueno, nosotros no somos especialistas, así como en flujos de fondos y todo ese montón de cosas que sé que entidades que se dedican a eso y que agradecemos porque nosotros hemos aprendido a conocer del tema de los análisis que ustedes como Funde y Fundaungo hacen, como lo han hecho otros especialistas en el área, en la UCA, pero realmente nadie toca las AFP. Las AFP hasta ahorita, la información que pues, manejamos así muy superficial, han ganado $766 millones de dólares en los 20 años. Y yo esto, como les digo, yo sí soy creadora de libre mercado, me encanta. Yo trabajo para la empresa privada y representamos a esos también, no solamente al sector público. Pero ¿por qué no tocan a las AFP? Cuando entró en el 96, que funciona en el 98, ganaban el 3%. Allá como por el 2002, 2003 le volvieron a bajar y se fue al 2.7%. Óigase las cantidades en porcentajes. Quiere decir que por cada $100 que yo aporto a mi fondo de pensiones entre mi empleador y yo, $3 se iban para la AFP. ¿Por qué? ¿Y haciendo qué? Sí, me van a decir que tuvieron que montar el sistema y compraron e hicieron, que bueno, pero ya han pasado 20 años. Posteriormente empezó a bajar, ahorita entramos con la reforma del 2.2, o sea, del 2.2%, ahora van a bajar al 1.9, 0.30%. Esos no son datos que nos ayuden a los trabajadores. Confieso necesitamos que esta mañana nombro a Ana Cecilia, mi representante en esto, a mi voz en todo esto. A ver, acompáñennos en nuestra mesa. Por eso es que nuestra mesa de trabajo está es abierta para todos los trabajadores, incluso. Ok, interesante. No, por esa razón hago hincapié en esta combinación de escenarios, ¿no? Veamos un poco la opinión de ustedes con relación a esto. Bueno, hay dos temas que recurrentemente
se ha mencionado desde la perspectiva más ciudadana y que menciona Ana Cecilia, y es la falta de participación en el diálogo de las pensiones, y que sabemos que es algo que ha estado ausente. También Fundahungo lo ha señalado desde el 2011, que no ha habido una participación de los trabajadores en la toma de decisiones. Ha habido más participación obviamente de la empresa privada, y lo que es preocupante que ha habido participación de la industria cuando son un actor afectado por las decisiones que se toman en el tema. Y esto se vincula también con el tema de la competencia, y es algo que se ha mencionado en Fundahungo también desde 1994, que debido al tamaño de mercado laboral, que son muy pocos cotizantes, porque sabemos que la mayoría están en la parte informal del mercado laboral, por lo tanto no aportan a la seguridad social, se había señalado que iba a tender a constituirse un duopolio, que es lo que tenemos, que actualmente funciona y que es el único en Latinoamérica que existe, ¿verdad? Un duopolio, aunque no hay que desconocer que también en otros países donde operan sistemas de ahorro para pensiones siempre se constituyen oligopolios, es decir, pocas AFPs que se encargan de administrar. Entonces yo creo que es vital. Hay nuevas propuestas mencionando que se baje la comisión de las AFPs, y sí es algo razonable. 1.9, ¿verdad? Bajarlo a 1.5 es la nueva propuesta. En la reforma aprobada era que llegara a 1.9, pero yo creo que se tiene que tocar el tema de fondo, que es la competencia. Ya sabemos que por el tamaño del mercado es bien difícil que entre otra AFP, pero hay otro tipo de soluciones que se pueden dar. Por ejemplo, puede crearse, y que es una propuesta que ha tenido Fundahungo, que se debe de evaluar con mayor profundidad, crearse una AFP pública. Esta funciona en 5 de los 9 países con sistemas de ahorro privado, y esta, aparte de, tiene que operar con las mismas reglas, pero tiene efectos sistémicos en la cobertura, porque puede atender a otros grupos que no son, por decirlo así, seleccionados, o no son tan del interés de las AFP. Atractivos. Porque, bueno, no, porque no aportan, o sea, no aportan. No, o como ya mencionó Ana Cecilia, no se les da ni seguimiento. ¿Por qué? Porque, como usted lo dijo, la comisión se paga en base al salario que usted gana, y es un porcentaje de su salario. Naturalmente le va a ser mucho más atractivo un alto salario, ¿verdad? Entonces, por eso es que se da también que las lagunas de cotización, es decir, las partes en donde no ha cotizado, se dan más en los bajos ingresos. Tiene un carácter totalmente vinculado a mayor ingreso, es mayor la densidad o la frecuencia de cotizaciones que usted tiene. Entonces, se podría beneficiar con la cobertura, se podría beneficiar con la competencia, porque también podría establecer una comisión menor, pero también no solo una institucionalidad nueva, sino que también hay otros esquemas. Por ejemplo, en Chile opera una licitación que se dan todos los nuevos cotizantes a la AFP, que tiene una menor tasa, ¿verdad? Una menor tasa de comisión. Pero todo esto ha estado fuera del debate y está relacionado precisamente con los aspectos de competencia, pero también de la participación, de quiénes son los representados en la mesa cuando se han tomado las decisiones acerca de las AFP. Sí, en este caso, pues, tener presente que no hay salidas fáciles. Está viendo un poco la historia, ¿verdad? Incluso los sistemas públicos, anteriormente pensiones que pasaron a sistemas privados, ¿verdad? Y que posteriormente han decidido pasar a sistemas mixtos o de nuevo a sistemas públicos de pensiones, han encontrado dificultades, y para eso pues lo que han tenido que hacer... No se puede revertir, para poder comprender mejor, no puede revertirse este sistema. Es decir, la reversión del sistema no soluciona las cosas automáticamente, ese es el mensaje, ¿verdad? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que consideran que cambiar de nuevo el sistema es lo que va a solucionar el problema, ¿verdad? No, lo que hace es reestructurar los flujos, ¿verdad?
Pero eso más tarde o más temprano camino se traduce, ¿verdad? Esa es la parte difícil. Eso más tarde o más temprano se traduce en que hay que de nuevo tocar la edad de jubilación, ¿verdad? Hay que tocar la cotización, ¿verdad? O hay que tocar la cobertura. O aspectos más sistémicos, como lo dice aquí María Elena, el tema del mercado, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es un aspecto que es importante tener presente, porque no hay salidas fáciles. Que se pueden encontrar las salidas, obviamente sí, ¿verdad? A través del diálogo político, a través del diálogo técnico. Dice Paul Steiner que él conoce mucho esta área también, y Paul está trabajando hoy con toda la nueva integración del nuevo gobierno. Dice, la solución al problema previsional, Ernesto, es sencillo: incrementar cobertura, independizar fondos del financiamiento del Estado y enfocarlos a mayor rentabilidad con inversión nacional e internacional bajo un sistema de manejo de riesgo equilibrado y determinado por contribuyentes. Revisar la parametrización, dice, para establecer equilibrio en la fórmula y eliminar los beneficios garantizados que artificialmente distorsionan el fondo. Eliminar la comisión de las AFPs en base a lo recaudado y crear una comisión por rentabilidad lograda. Exactamente. Flexibilizar el uso de del capital previsional de la cuenta personal para poder aprovechar el fondo durante la vida de trabajo del contribuyente, hipotecas de pensión, etc. Y finalmente, Ernesto, reconocer que el sistema previsional del país debe ser sagrado y no una fuente de financiamiento para los gobiernos, dice. El señor Steiner dice que eso es fácil. Bueno, todo eso tiene que ser procesado. La solución al problema previsional es sencillo, dice. O sea, todo eso tiene que ser procesado, que es técnico, por el sistema político del país, ¿verdad? Por los intereses de cada uno de nosotros como seres humanos que somos, trabajadores y trabajadoras, y por los partidos políticos, o como decía la señora Ana Cecilia, por los diputados en específico. Que eso es fácil, veremos. Por los partidos, pero por el lado de los partidos políticos. Ahora, yo comprendí todo lo que dijo, creo que todos los que estamos acá comprendieron a qué se refería él técnicamente, ¿verdad? Pero que eso pase por el sistema político y por la asamblea, y que haya un común acuerdo en torno a cuáles son los puntos, parámetros, ¿verdad? Tengo la impresión, Rommel, tengo la impresión que hoy, con este nuevo ambiente electoral que se reflejó en la Asamblea Legislativa el pasado 3 de febrero, y lo que viene por delante bajo la mirada de la administración del Ejecutivo, bajo otra lógica de gobierno, seguramente pueda lograrse, ¿no? Sí. Seguramente pueda lograrse, porque si los partidos políticos a quienes ustedes mismos en esta mesa han identificado que son los que crearon la ley para tener lo que tenemos hoy en día, y aunque digan no los partidos políticos, pero los diputados que han estado alrededor de todo esto, que representan también a los partidos políticos, de alguna manera también van a tener que pensar que si no hacen este tipo de movimientos, al final de cuentas, viene una nueva elección. Pero es que mire, Ernesto, en el 2021. Un buen ejemplo de esto puede ser, yo sé que no estamos hablando del tema. Ahí tienes, perdón, Rommel, ahí tienes a David Reyes, por ejemplo, que nos escribe. Toda la vida resuelven otras cosas. La reforma que se aprobó en el 2017 no fue una reforma previsional, fue más de carácter fiscal. Si hay algo en lo que puedo servirle como legislador, estaré encantado. Muchas felicitaciones a tus invitados, sus argumentos son claros y concisos, tienen toda la razón, Rommel. Bueno, acá tenemos claro que el gasto social prioritario que este país necesita es la educación. Y todo el mundo habla maravillas de la educación, ¿verdad? Pero ¿cuándo hemos acometido en serio una reforma educativa que nos dé niños, niñas, jóvenes con un alto nivel de conocimiento y productividad? Igual es este tema, ¿verdad? O sea, nosotros podemos... ¿Tú no tienes esperanza que este gobierno nuevo pueda resolver el problema? Al contrario, ¿verdad? Uno espera, ¿verdad? Independientemente de quién sea el soberano de este país, que hayan encuentros, ¿verdad? Y hayan acuerdos políticos y técnicos que se traduzcan en bienestar para la población. Lo que yo estoy destacando es que una cuestión es ver las cosas desde una perspectiva técnica, ¿verdad? Y cuadrar los números como se hace en el Ministerio de Hacienda cuando se hacen las reformas tributarias, ¿verdad? Que uno dice, tal tasa me va a generar tanto de flujo, esto me va a generar esto, entonces solo llevémoslo a la asamblea. Ahí se mueven todos los números. ¿Por qué? Porque se está dando la negociación en sí mismo, ¿verdad? Incluso los parámetros se mueven, ¿verdad? Entonces yo considero que es necesario comenzar este diálogo desde ya, ¿verdad? Porque
qué mejor ejemplo, si no tienen ni 2 años esta reforma de pensiones, 2017, ¿verdad? Y ya la gente está expresando su malestar, entonces de acometer, digamos, esta reforma lo más pronto posible. Tengo la impresión que la población siempre hemos estado, lo que pasa es que hoy está más despierta, y este resultado electoral del pasado febrero, del pasado 3 de febrero, creo que de alguna manera también pone un poco en perspectiva. Pero yo más creo que lo que nos está pasando es el cambio generacional a la hora de pago de la pensión, porque hasta se estaban yendo con pensiones relativamente buenas. Una persona con 35 años de trabajo se podía ir con su salario básico regulador el 70 o 75%. Entonces, ese fue en el pasado. Tú sientes, no ahorita, si así funciona. Bueno, funcionaba bastante el del 17. Para un grupo. El problema no está más que en el grupo que empieza a jubilarse a partir de 2017. Es precisamente eso que es señala justamente Cecilia, que ese es el los problema. efectos que se están teniendo actualmente son ya sentidos directamente por la población. Ya en análisis o también en materia de pensiones se venía conversando sobre algunas dimensiones sobre la cobertura, pero como esta no se siente directamente, se venía comentando sobre la sostenibilidad, que es el tema que ha motivado todas las reformas anteriores, y también sobre la administración. Pero ¿qué pasa? Ahora, como es la suficiencia de las pensiones la que se ha visto ya manifestada en el pago de las pensiones de la gente que solo ha cotizado al sistema de ahorro para pensiones, es cuando entonces la demanda social surge. Anteriormente no había nadie de este grupo, es decir, de los obligados, sino que todos eran optados, que debido al decreto 100 y decreto 1217, posteriores a la reforma y que han presionado mucho más la deuda de pensiones, tenían asegurada una pensión con tasas de reemplazo de entre el 60 al 80%. 80, hay personas que se han ido con el 80% del salario básico regulador. Entonces yo creo que esto es también lo que ha impulsado el debate desde los ciudadanos, lo cual veo positivo también, un mayor involucramiento, pero es precisamente por afectación directa a la pensión que está siendo recibida. Y ojo, solamente llamando a la atención de lo que dice María Elena, esto provocó lo que todavía está pasando en Nicaragua. Claro, allá entonces, ¿por qué? Porque te están tocando directamente a ti. Y no lo habíamos estado sintiendo porque la gente se sentía relativamente cómoda con recibir el 65, 70, 75% del salario básico regular. René Cano nos escribe: buenos días, Ernesto, a todas y todas. La verdad, en El Salvador es el único país donde los políticos hacen lo que quieren con las pensiones y no pasa nada. Pregunto, los diputados con qué pensión se retiran en su momento, y hablo del monto. El doctor Salvador Nelson García nos escribe, nuestro buen amigo el doctor Nelson García, dice: Ernesto, la ley de pensiones es parte de la legislación oprobiosa que el sector político ha impuesto como medio de explotación de la población. Mi esposa, dice también otro televidente, Vladimir Zelaya, mi esposa es profesora, Ernesto, tiene el tiempo cumplido de trabajo, 55 años, tiene 55 años, vive enferma, no se puede jubilar. Lo que le dan es una miseria con tantos años cotizados. Y sí, Ernesto, los diputados son los culpables de toda esta desgracia que estamos pasando los trabajadores. Para contestar la pregunta... Voy a hacer una pausa y regreso con esto. Desde luego también ahí está Paz Cetino. Él no es Paz Cetino. No, él no es Paz Cetino. Él no es Paz Cetino. Voy a hacer la corrección ahí. No, no es Paz Cetino. En bases magisteriales sí, pero no. Dice, parece que este problema de las pensiones lo vamos a tener que resolver desde la calle. Bueno, es parte de la denuncia que tiene el sector magisterial. Me voy a la pausa, no sin antes también invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio, hoy a las 6 de la tarde. Vamos a hablar también de aspectos que tienen que ver con esta iniciativa que se busca en la Asamblea Legislativa para crear el tema una nueva ley de reconciliación, nueva amnistía absoluta, según se maneja hoy en el debate. Estarán con nosotros Ima Aguirola, estará vocera de C-Mujer, estará Benjamín Cuellar, experto en tema de derechos humanos, y también Erika Saldaña, abogada constitucionalista y presidenta del Centro de Estudios Jurídicos. Así es que desde ya no se pierda el programa en directo con Ernesto López Radio. Hoy Astrid Ábalos y este servidor, 6 de la tarde. Interesante debate el que vamos a tener en 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta este reporte del tráfico desde el Boulevard del Ejército hacia San Salvador a la altura del Hospital Amatepec. Así está el tráfico para que usted tome en consideración estas imágenes. Tenemos prácticamente fluidez viniendo desde San Salvador hacia el sector de Ciudad Crediza. Un poco de carga vehicular en el sector del carril Citrán, así como también ya en la conexión que está al paso desnivel en el sector de Bolsa, como lo podemos apreciar. Así es que usted desde ya toma en consideración estas imágenes y se desplaza en el sector del Boulevard del Ejército. Ven. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales también al ingeniero Ricardo Ayala. Nos manda un dato también importante sobre el tema bonancible de ganancia que tienen las administradoras frente a esta situación bastante difícil por la cual corre ese sentimiento de frustración en muchos trabajadores que quieren obviamente jubilarse y que de alguna manera, bueno, todos los trabajadores que queremos jubilarnos y queremos tener de alguna manera también una mejor pensión. Decía que el sueño, como se vendió hace tantos años, de que usted cuando se jubile va a poder, ¿qué? Tomarse un... Sí, un crucero y tomarse una copa de... No, era champán. Era champán. Era champán, sí. Y es que lo que pasa es que yo creo que hubo, pero los pocos, las famosas optados y también las famosas pensiones VIP que hay, ¿verdad? Es que no hay pensiones VIP. ¿Qué es lo que hay? Lo que pasa es que la gente cree que porque son del gobierno tienen acceso a una pensión. No, pero hay pensiones que andan alrededor de $3,000 a $4,000. Sí, no, y hay gente que gana $4,500 de una pensión, claro que sí. Lo que pasa es que el sistema no reguló en su momento original y usted podía aportar, creo que la base máxima eran $6,500 de salario, que era, digamos, el Pero tope. si hubiese sido una generalidad está bien, pero fue una exclusividad que hubo de personajes en aquel entonces. Volvemos a lo mismo, no es una exclusividad, sino que el sistema parametrizó a las personas nacidas en esa época. Yo le juro que yo quisiera ser de 1950 para verme, o sea, para poder decir me voy. ¿Qué necesita usted para pensionarse? Haber pagado 25 años, al menos, ¿verdad? Cotizado, tener 55 años las mujeres y 60 los hombres. Pero si en mi periodo de trabajo tuve salarios que superaran los $5,000, $6,000, ¿y por qué no me puedo ir con la pensión que tengo derecho? Si me iba con el 63% de base sobre el salario básico regulador y por cada año me sumaban un 1.5%. Yo me lo gané como trabajador. Nosotros no estamos contra los trabajadores que ya ganaron eso. Es por qué nos dejaron a los otros sin eso. Y a partir del 17, que bien le hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? A los que antes tenían la base del 63% para calcularles la pensión, se la bajaron al 50%, máximo 55 y $2,000 para evitar esas pensiones VIP. Pero no tienen solamente pensiones, si las vamos a poner con ese nombre, VIP. No, son los trabajadores que hayan tenido salarios aquí en El Salvador. No vemos muchos, ¿verdad? Porque no somos muchos los que estamos ahí. Pero pueden ganar $10,000, $15,000 y eso no es ningún problema. Lo que pasa es que la mayoría ganamos $600. Vamos a analizar los datos, ustedes que son economistas muy preparados en eso. El salario promedio del salvadoreño son $600. Ahora, yo solo quiero hacer una acotación específica y es que yo sí creo que las AFP son un medio para solventar el problema de las pensiones. ¿Por qué?
Porque yo puedo tener, como bien decía, la suficiencia es la que no está alcanzando. Lo que tengo no me alcanza para que me den una pensión decente. Si nosotros hacemos números rapidísimos, una persona que no tenga una casa, que somos la mayoría de los salvadoreños, mujeres solas, criando solas, vamos a poner que todos los hijos son sanos, va a llegar a la edad de los 55 años, pudo haber trabajado en las maquilas 20 años, se va a ir con un salario promedio, su salario en ese momento pueden ser $400, le va a tocar la pensión mínima de $207.60. Esta señora lo que hace es, paga una habitación que puede costar $75. Va a tener que seguir trabajando porque solo le van a dar $198 ya líquido, ¿verdad? Empecemos a restar. ¿Con qué le va a dar de comer a sus niños? ¿Con qué se va a pagar el agua, la luz y el teléfono y el transporte? Porque tiene que seguir trabajando. Y yo hace algún tiempo que nos invitaron a un grupo también a platicar sobre este tema que nos encanta darlo a conocer, era, ¿y si tengo un niño con alguna discapacidad? Ese niño, aunque yo lo quiera sacar adelante, porque los papás para eso estamos, para sacar a nuestros hijos y que ellos tengan su propia capacidad de autosostenerse, no vamos a poder. La mamá no tiene cómo. Ahora, aquí se habló de una propuesta del señor Numan Salgado. Nosotros ingresamos una pieza de correspondencia como mesa de pensión digna el 21 de febrero, o de enero creo yo que fue, a través del licenciado Martel. Todos los presidenciables no nos quisieron recibir en su momento, y cuando digo todos son todos. Posteriormente, cuando empezó a haber una presión social, empezaron tímidamente a hablar. Aquí están nuestros compañeros expertos en el área y se acordarán que no, fue muy tímido. Yo sí, tal vez me voy a poner en esto. Pero nosotros tuvimos un acercamiento con el licenciado Martel, que quiero decirle, la mesa de trabajo para una pensión digna es totalmente apolítica. Nosotros no nos interesan los políticos, nos interesa la gente. Entonces, bueno, sí les interesan los políticos porque les reformen las cosas. Bueno, si no son ellos, pero no estamos pensando en ellos, estamos pensando en la gente. Exacto, es apolítico. Pero presentamos una reforma que incluye lo que ya decía María Elena, ¿verdad? Primero, un decreto transitorio que funcione para los primeros 5 años de mujeres. ¿Qué nos preocupa? El Salvador necesita que ayudemos a nuestras mujeres, ¿verdad? Por lo que ya explicaba hace un momento. Entonces, este decreto transitorio que dure el tiempo en el que sabemos que lo escabroso, lo técnico, lo profundo, lo necesario de analizar el tema, se dé en el tiempo para hacer una reforma integral. Esta reforma integral, la base, y termino con esto, la base es, démosle a las AFP un 1% de nuestra tasa para que pague seguros, que dicho sea de paso, las AFP tienen sus propias aseguradoras, ¿verdad? O sea que ellos quedan adentro de todo lo mismo. Eso puede ser otro beneficio también. Y segundo, le vamos a pagar un 20% de la utilidad que nos den ellos como rentabilidad. Si no les estamos pidiendo nada escabroso. Todo negocio, ¿qué quiere un negocio? Voy, analizo el mercado, trabajo al mercado, vendo un producto bueno y me reintegro como empresa un porcentaje de utilidad. Por ejemplo, hace eso la AFP. A usted le visita la AFP y le viene a decir, mire, le voy a invitar a un buen producto para usted y ahora le voy a ofrecer un... No es cierto. La AFP tiene un mercado sumamente cautivo y se ha ganado estos 760 millones de dólares en los 20 años sin hacer absolutamente nada más que arreglar las oficinas. Porque las personas que nos visitan para explicarnos cómo funciona, ni siquiera conocen cuando hay temas profundos que preguntar. Y se ríe Rommel porque no estoy diciendo mentiras. Ok, voy a invitar desde luego a Zafondos para que nos conversen. Mienten, por supuesto que ¿verdad? mienten. Para que nos den sus puntos de vista. A ver, es bien interesante esa propuesta, ¿no? Que de sus ganancias den cierto porcentaje. Sí, que la trabajen y como segundo, cualquiera. que le paguen a uno un seguro, pues al final... El seguro ya lo tiene usted, no es que se lo pagan, usted lo paga también. En el 2%, que 2.2 que nos están cobrando actualmente, usted ya paga. Un porcentaje se supone que va a comprarle un seguro que tiene que ver solo con invalidez. Ojo, y ya le voy a contar algo que ha estado pasando con invalidez. Y el otro porcentaje, que, ¿verdad? Lo que reste del 2.2 se lo quedan ellos como comisión. Yo no estoy de acuerdo, o sea, yo no tengo problemas en que la gente se gane, pero la empresa privada eso es lo que hace. Tiene un margen de utilidad, pero trabaja un mercado y da un producto de buena calidad. ¿Qué producto de buena calidad le puedo haber dado? Una AFP que tiene un mercado cautivo y a toda la clase política trabajando para ellos.
Lo lamento. Señores diputados, ahí tienen la palabra. Voy a hacer una pausa y regreso para que también sigamos sumando. Gracias también a usted por estar participando, Otto Hernández. Ernesto, los descansos son siempre y seremos los que tendremos menos, ¿verdad? Hay necesidad realmente de poder hacer una modificación a cómo está el sistema de pensiones hoy en día. Señores diputados, tienen la palabra, dice otro. Patricio Pineda ahí está Pacetino ya. Dice saludos a los maestros, María Elena, y sí, dice, sí. y Rommel, y felicitar también a Cecilia, dice, compañera en la mesa de trabajo por pensión digna. Una pregunta puntual. La última evaluación actuarial del sistema post-reforma 2017 ha determinado un déficit de más de 6.000 millones de dólares. No es más. Es más. 16.000 millones. 16.000 millones de dólares. Oye, sí, ahí está, Pacetino. Parece que este problema de las pensiones lo vamos a tener que resolver desde la calle. Dice, bueno, ahí están. Esta mañana, desde luego, poniendo en perspectiva un tema muy importante del país. Gracias a usted por estar participando. Continúe haciéndolo. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Me voy a la pausa y regreso. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Rommel, hemos hablado de muchos aspectos que obviamente se colocan bajo la mirada de hay que resolver, sobre la mirada esperanzadora para muchos salvadoreños de resolver este problema. Si no, vamos a caer desde luego en ese ocaso de situaciones bien complicadas donde al final va a ser la calle donde va a ser el último recurso para ir a resolver este problema, como lo decía Pacetino ahí en esa declaración, ¿eh? Sí, definitivamente, digamos, de esta discusión que hemos tenido durante esta mañana, yo creo que como la nota característica en torno a lo que ha estado gravitando esta plática es la revisión, digamos, o la insatisfacción de buena parte de la población, ¿verdad?, con la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones, ¿verdad? O sea, tuvimos una reducción en esta reforma del año 2017 de 2.2 a 1.9, ¿verdad? Y hay expectativas, al parecer, digamos, por parte de la población en que esta comisión pueda ser más pequeña, ¿verdad? Ahora bien, es importante destacar de que a pesar que se dé esta reducción, tampoco eso se va a traducir automáticamente. Y ese es el punto importante, porque entonces la gente se confunde ahí, ¿verdad? Automáticamente, digamos, supongamos que se da en efecto esa reducción, incluso considerable en la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones. Entonces la gente piensa que automáticamente, ¿verdad?, quizás a 1, 2, 3 años, las personas van a tener una pensión mucho más alta, ¿no? Y no es así tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso el tema, digamos, de la educación es sumamente importante y estar vigilante siempre, ¿verdad?, de impulsar los acuerdos políticos, los acuerdos sociales requeridos para una reforma de pensión adecuada, ¿verdad? Sí. Entonces, se considera, digamos, estamos en un sistema privado de pensiones ahorita, ¿verdad?, en su mayoría, y se considera que automáticamente al modificar un parámetro, ¿verdad?, ya sea la edad de jubilación, ¿verdad?, ampliar la cobertura, en este caso la comisión de la AFP, o incluso el interés que pudiera crecer considerablemente, ¿verdad?, de los certificados de inversión previsional, eso automáticamente se traduciría en una mejora de pensión, pero sí, no es automático, sí, no es rápido, ¿verdad? Pero sí tiene que ser integral. Sí, eso es integralísima, me parece que es necesario. Ya estaba mencionando, Rommel, varios aspectos, sí, ¿verdad? Y qué es lo que se ha demandado, creo, desde varios centros de pensamiento, y es la necesidad de una reforma integral. Y como menciono, y que siempre ha sido la posición de Fundaungo, integral implica tomar el tema de la cobertura. No nos olvidemos que aquí estamos hablando solo del 25% de la población económicamente activa, pero este 75% que no está dentro del sistema de pensiones también va a envejecer y también va a limitar su capacidad de trabajar y no va a tener ingresos. Por lo tanto, es necesario una reforma de pensiones integral, sin olvidar la parte fiscal, porque toda esta gente que no está aportando ahorita durante su etapa productiva
va a necesitar elementos más de protección social, ¿verdad? No contributivos, que le brinden un ingreso en su vejez. Y la parte de la educación previsional para que la reforma sea integral es necesaria y que nunca ha sido considerada. Hay unas mediciones bien interesantes de la encuesta longitudinal de protección social que se hizo en 2013 y que ahí preguntándole a gente que cotiza actualmente, no es una encuesta así general, pero estas se acotan para gente que cotiza, es decir, a gente que le están descontando. Se encuentra que solo 3 de cada 4 desconoce cuánto es el aporte que hace. Es decir, solo uno sabe cuánto es el aporte que hace. Menos de la mitad sabe la edad de retiro de hombres y mujeres, de gente que está cotizando, de este 25% privilegiado. Y solo el 6% conoce el porcentaje de comisión que les cobra la AFP. Entonces también desde qué punto partimos para que sea un diálogo informado y que en efecto los trabajadores que han sido los afectados puedan aportar en el debate y poniendo en la mesa los temas de cobertura, de suficiencia de las pensiones, de la administración también, que es muy importante tomar en cuenta, pero sin desligarnos de la parte de las posibilidades y los ingresos que se tienen, de la parte fiscal que se tiene que tomar en cuenta, pero también hacer las reformas pertinentes para generar los espacios en las inversiones sociales que deben de hacerse. Y también hay otro tema que se relaciona con las pensiones y que no se puede soslayar, y es la parte de el envejecimiento poblacional o la transición demográfica que estamos teniendo como sociedad, y es ahí donde impacta también estos temas de cobertura, porque sabemos que poco a poco ahorita estamos en una etapa de bono demográfico. ¿Y qué queremos decir con eso? Que la mayor parte de la población se encuentra en edades potencialmente activas, es decir, entre los 15 y 60 años. Es decir, que aunque se estén sintiendo demandas por suficiencia de pensiones, por pensiones dignas, no van a ser tan grandes como las demandas que se van a experimentar de aquí a 30 años, donde la población adulta mayor sea el doble de la que estamos teniendo en este momento. Y ya sabemos que ni el sistema de pensiones, pero tampoco el régimen de salud les está pudiendo cubrir ni dar respuesta. Entonces, en esta etapa ya de invierno poblacional, como se le menciona, de envejecimiento poblacional, ¿qué es lo que va a pasar si no se atiende desde ya con una reforma integral, con un diálogo que tome en cuenta no solo los aspectos que han estado siempre sobre la mesa, como la parte fiscal, sino que también el interés de la población en general? Vamos a tener una crisis mucho más grande social en el futuro. Bueno, elevar la tasa de interés que se le presta al gobierno puede ser una alternativa de los créditos que se le prestan. Reducir el monto de la comisión que cobran las AFPs. Y por otro lado, dice buscar un mecanismo de inversión de los fondos del Estado con un portafolio más abierto, ¿no? ¿Pueden ser las salvedades esto de un camino? Yo le quisiera aportar en ese momento, ya vemos un incremento en el porcentaje de la tasa de interés que nos paga el gobierno desde el 2000, creo que el 2016, 17. Pero no es la que está en el mercado, pero no es la que está en el mercado. Lo que pasa es que con la resolución de la sala que se da en el 2016, principios del 2017 creo yo, empezaron a subir, pero bien lo acota Rommel, no es que mañana esto va a pasar. Lo que sucede es que es lento. Imagínense que de 900 millones que son los que tenemos en fondos, un poquito más, el 50% lo tiene el gobierno. Hay ya instrumentos muy viejitos. Concretamente, entonces, ¿cuál es la solución más, la respuesta más inmediata que tenemos para esa gente que está esperando de este programa? Dos propuestas. Así, inmediata. Ahorita es un decreto transitorio que guarde a las mujeres, las primeras mujeres los 5 años que vienen, desde el 2017 al 22, con un decreto transitorio que ya lo hicieron en el 2003, que es el 1217, es un decreto transitorio que aguante esto para que no haya un levantamiento social. Y en estos 5 años, o sea, de aquí al 22, que ya la ley actual ya contempla que en el 2021 van a volver a revisar, tenga el tiempo una comisión
de personas como ellos, por favor, que aporten a una reforma integral. Y lógicamente, paralelo a esto, que se baje la comisión, que sigamos pugnando para que se abran los fondos. Los multifondos no están funcionando todavía. O sea, la ley está, pero nadie hace caso. No hace caso el Banco Central, no le da el reglamento en la superintendencia, qué sé yo. Pero sí hay algo que hacer ya. Es un decreto, transitorio para que cubra a las personas que se van a jubilar entre el 2017 y el 22. Ahora, si hay antes del 22 una reforma integral, pues se pone. Pero la gente no se puede jubilar. Tenemos maestras que no pueden seguir de pie, que no se pueden ir con una pensión tan baja y tienen que seguir trabajando. Estoy 100% seguro que este programa está siendo en un 100% monitoreado por la clase política. Y este tema va a rebotar esta semana en la Asamblea Legislativa. Voy a hacer una pausa y desde luego venimos un poco con el análisis concluyente de ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mil, por la participación muy activa. Me encanta, participen, me gusta interactuar con ustedes. Interesantes los puntos de vista que están planteando. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Desde luego, como siempre, invitándoles a que me acompañen. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde a sintonizar el programa en directo con Ernesto López Radio en Radio Fuego. Astrid Ábalos y este servidor estaremos hablando de temas legislativos y particularmente aquellos que tienen que ver con esta propuesta legislativa de crear una nueva ley de amnistía que ha despertado mucho interés en algunos sectores por la cual están cuestionando esta iniciativa. Vamos a hablar también del fuero constitucional y de otros aspectos que tienen que ver con derechos humanos. Así es que no se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde. Ima Girola, Erika Saldaña y Benjamín Cuellar en ese debate interesante que vamos a tener a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio. A ver, Rommel y María Elena, un análisis concluyente por cuestiones de tiempo sobre este tema que hemos colocado en perspectiva de apertura de semana y que sin duda alguna va a comenzar a generar ya mucho de qué hablar. Bueno, yo destacaría al cierre de esta entrevista 3 cosas, ¿verdad? La primera de ellas es que se debe de dar una discusión franca, sincera en torno a esta problemática fiscal, ¿verdad? Concentrándonos específicamente en 2 elementos, digamos. Impostergables. Impostergables, ¿verdad? Uno es el tema de la cobertura, como destacaba María Elena, ¿verdad? Y el otro es el de la suficiencia, ¿verdad? Pero estos, ¿verdad? Estos ambos temas, ¿verdad? Tanto el de la cobertura del sistema previsional como el tema de la suficiencia, no olvidando y estimando en la medida de lo posible los impactos fiscales que estos pueden tener, ¿verdad? Porque recordemos que siempre, digamos, hay un impacto que tiene el sistema previsional en las finanzas públicas. Estoy haciendo la división para que no se critique, digamos, diciéndolo de esta forma, ¿verdad? De que se sigue en la lógica, ¿verdad? En el cual se acometen las reformas debido exclusivamente al tema fiscal, ¿verdad? Sino que abordar el tema previsional en su dimensión, digamos, de suficiencia previsional y la cobertura, pero no postergando, digamos, o no dejando de ver los impactos fiscales que esto tiene. De ahí un segundo aspecto que lo podría haber incorporado acá, pero a mí me parece sumamente relevante sacarlo, es el tema de la equidad, de los beneficios que genera el sistema previsional. ¿Por qué? Porque como yo acostumbro decir de vez en cuando, ¿verdad? No lo digo siempre porque hay gente que se enoja, pero hoy lo voy a decir acá frente a las cámaras, frente acá a las compañeras, es que hay muchas personas optados B que han recibido sobresueldos, pues. Entonces esa persona ha construido toda una vida de beneficios, verdaderamente de beneficios, ¿verdad? A costa, digamos, del Estado, ¿verdad? Entonces eso no puede continuar, ¿verdad? O sea, el presidente electo debe de establecer adecuadamente cuáles van a ser los... Es decir, están pensionados, tienen trabajo y todavía sobresueldo. Y fueron y son optados B. Y en algún momento de su vida o recibieron, ¿verdad? O reciben. ¿verdad? O reciben, ¿verdad? Sí. Y un último elemento muy importante es
sobre todo para el señor Pacetino, para las organizaciones que están impulsando este proceso de revisión, digamos, de la reforma de pensiones, discutiendo, es que no se olviden de los jóvenes y de las jovencitas, ¿verdad? Yo creo que, como estamos hablando de la educación, un buen espacio de concientización, de llegar a la ciudadanía, porque ya son ciudadanos, son las universidades, ¿verdad? Sí. Creo que solamente cuando los jóvenes y jovencitas, digamos, que ya están entrando en el mercado laboral, bueno, algunos ya están a punto de graduarse, comprendan la severidad de este tema, ¿verdad? Y haciendo conciencia y haciendo bloque, haciendo grupo con los que ya están trabajadores actuales, creo que eso puede tomar mayor fuerza, mayor vigencia para que haya buenos Marielena, concluyendo ya un poco. Bueno, yo creo que es importante tomar medidas de inmediato. Es necesario también no olvidar algunas de las reglas que ya de las normas que ya fueron aprobadas en la última reforma integral, que podrían tener algún beneficio en términos de cobertura. Por ejemplo, la base única de cotizantes al Seguro Social y al sistema de pensiones no ha sido implementada, pero no hay ninguna limitación, es una medida más de carácter administrativo y puede contribuir a cerrar esas brechas que hay de más de 100,000 cotizantes que sí lo hacen al régimen de salud, pero no lo hacen al régimen de pensiones. También el esquema de multifondos, como ya lo mencionaba Ana Cecilia, falta todavía la emisión de la normativa técnica y de las inversiones también para que se pueda iniciar esta diversificación y invertir los fondos de pensiones en tasas de interés que den una mayor ganancia a las cuentas individuales de ahorro para pensiones, pero todo esto debe ser al lado también de iniciar un diálogo, realmente un diálogo social. No, el incremento de la edad de jubilación no es correcto. Debe de tomarse en cuenta y el comité actuarial es algo que va a considerar y que es también una de las reformas. Pero un diálogo social, ya Fundaungo lo planteaba en un documento de aportes al debate, que ponga todos estos temas para una reforma integral, pero que tenga representación de todos los que están afectados en el tema y con un alto nivel técnico en el debate. Ok, Ana Cecilia, 30 segundos para encantada. Mil gracias. Este panel ha sido encantador. Yo siempre creo que el tema es lindo, el tema es hermoso, el tema hay que ponerlo en la mesa por el bien de nuestra gente. Me preocupan las mujeres, que son las primeras jubilándose, y agradezco infinitamente la oportunidad que nos diste de estar aquí. Sepan todas las personas que nos miran que la mesa de trabajo está buscando cubrir las necesidades a la hora de pensionarnos, que es cuando ya queremos ir a descansar. El cuerpo pide en un momento determinado de la vida y ojalá regresar. sea un crucero como y se nos ojalá vendió sea en el hace crucero con champán, tiempo? por favor. Con champán. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Cecilia. Encantada de compartir con María Elena. Qué gusto tenerla acá y con Rommel, en el gracias. programa por primera vez y sin duda alguna va a seguir siendo motivo de mucha consulta cuando abordemos el tema. Rommel, como siempre, también un gusto contar con tu auxilio técnico en esta área también de María Elena, que ya teníamos días de no verlo, pero qué bueno. Gracias, María Elena. También. Gracias a los tres. Por mi parte, esto es todo por hoy. Contentos, satisfechos de abrir la semana, colocando un tema de mucho interés para la nación y para todos los salvadoreños. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.